Muy buen día, amigos y hermanos. Bienvenidos a una nueva enseñanza en nuestro Ministerio Monte Olivar. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dando clic en la campanita y también a unirte a nuestra página de Facebook. En esta ocasión estaremos aprendiendo sobre el tema el arrepentimiento, pero primero pondremos en las manos de nuestro Dios esta enseñanza. Amado Dios y Padre, te agradecemos por todos los que estamos en torno a esta enseñanza en este momento. Gracias por tu infinita misericordia. Dependemos de ti y nuestra confianza está completamente en ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo inspire nuestros corazones hoy, que abras nuestro entendimiento y que llenes nuestras vidas con tu amor, con tu gracia y verdad. Colma esta enseñanza con tu sabiduría y sé tú quien habla a nuestro corazón. Te lo pedimos esto por tu gloria y alabanza en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Al igual que muchos de nosotros, los fariseos pensaban que sabían de arrepentimiento. Los antiguos profetas con frecuencia exclamaban, arrepentíos. Grandes multitudes afirmaban que había venido otro profeta, Juan el Bautista. Ellos iban al desierto y lo escuchaban predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3:2. Jesús entró en la vida pública con el mismo mensaje. En Mateo 4:17 leemos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nicodemo probablemente se sentía cómodo con la llamada de arrepentimiento, porque significa dejar el pecado y volverse hacia Dios. La mayoría de los fariseos se enorgullecía de ya haber hecho eso, pero Juan el Bautista no lo hace cómodo ni fácil. ¿Cómo saluda Juan a esos fariseos que se humillan buscando el bautismo? Él les dice, camada de víboras, ¿quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3, del 7 al 8. Jesús actúa parecido. Entra en Jerusalén y usa un látigo para expulsar a los mercaderes del templo, según Juan capítulo 2. Los líderes del templo se vuelven contra Jesús. Sin embargo, Nicodemo llama rabí a Jesús y lo saluda como amigo. Pero Jesús pone poca atención al título o al saludo. En vez de esto, con una sola frase, parece romper la vida que Nicodemo ha construido tan cuidadosamente. El respetado Nicodemo debe empezar desde el principio con un nuevo nacimiento. Jesús reta a Nicodemo para que venga a la luz. Jesús le dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. ¿Cuáles obras eran malas? ¿Será que el arrepentimiento significa más de lo que creemos? Querido amigo, tenemos mucho que aprender del reino del Mesías. En las Sagradas Escrituras, reino con frecuencia significa gobernar o reinar. En el Salmo capítulo 145, versículo 13, dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Dios ya reina sobre todos nosotros, ya sea que las personas se arrepientan o no. ¿Por qué es que Juan y Jesús hablan como que si el reino se acercara ahora? ¿Por qué nos piden arrepentimiento para poder tenerlo? ¿Y qué tiene que ver esto con el nuevo nacimiento en el reino de Dios? Los antiguos profetas anunciaron a un Dios reinante en una nueva y especial manera. En este reino, Dios salvaría, protegería y viviría con su pueblo, todo a través de su escogido rey, el Mesías. Uno de los profetas incluso estableció tiempo para el inicio del reino, según Daniel capítulo 9. Ahora Jesús afirma, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Las profecías se están haciendo realidad. Dios llega con su reino de salvación. Cuando Jesús muestra su reino de la verdad, nos presenta la alternativa entre la vida y la muerte. Los hijos del reino son salvos, los hijos del mal son condenados, según Mateo 13. Todos los que busquen refugio en el reino de Dios, primero deben preparar sus corazones a través de la fe y el arrepentimiento.
Dios exige firmemente una nueva actitud. En Mateo 18, versículos del 3 al 5, nos dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Un niño está abierto al aprendizaje y al cambio. Un niño es dependiente y recibe corrección. Durante años, sin embargo, los pecados de adultos, de orgullo y prejuicio, nos endurecen. Querido amigo, es hora de volver a la humildad, dando paso a la actitud de la infancia. Si no lo hacemos, no nos queda ninguna esperanza. En Lucas capítulo 13, versículo 3 dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero, ¿cuál es el significado de este mandamiento de arrepentirse? ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento no es solamente decir las palabras correctas. Jesús narra una historia a los líderes del templo de un padre que le pide a sus hijos trabajar. Uno de los hijos se revela diciendo, no lo haré, pero más tarde cambia de opinión y va a trabajar. El otro hijo parece obedecer diciendo, así lo haré, Señor, pero nunca va a trabajar. Jesús entonces pregunta, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Ellos respondieron, el primero. Jesús entonces les da el significado de su parábola. En Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32, nos dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El arrepentimiento no es solamente una religión sincera. ¿A quién le da Jesús esta parábola? Él se la da a los principales sacerdotes y ancianos, quienes son muy religiosos, pero en realidad creen que le sirven a Dios mientras planean el asesinato. Nosotros podemos ser sinceros e imparciales, pero todavía debemos atender el llamado al arrepentimiento y a nacer de nuevo. Saulo trata siempre de vivir en toda buena conciencia, pero se encuentra luchando contra Dios. Yo era tan celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, dice Hechos, capítulo 22, versículos 3 y 4. Y en capítulo 23, 1, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, al Sanedrín, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y en Hechos 24:16 nos dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La perseverancia y la sinceridad de Saulo son reales. Su ignorancia es igual de real. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 nos dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me otorgó misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Satanás usa la falta de conocimiento para desviarnos al mal. La sinceridad y el carácter no son juzgados por lo que una persona no sabe. La verdadera prueba de una persona viene cuando aprende la verdad que antes no conocía. Las Sagradas Escrituras nos enseñan cosas nuevas. ¿Cómo vas a reaccionar, amigo? Cuando Saulo finalmente aprende, su honestidad lo lleva a la obediencia, pero la mayoría de sus amigos no pasan la prueba. Ellos prefieren la oscuridad. Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y en Juan capítulo 3, versículo 19 nos dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios,
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10, versículos 2 y 3. El arrepentimiento no es solamente temor. Algunos dicen que el arrepentimiento es miedo, temor de la muerte, temor de Dios, temor del futuro. En una parábola sobre dinero, un siervo le dice al amo, tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo. Lucas 19:21. Pero el siervo es el desobediente. Él es como Pilato cuando juzga a Jesús. Juan capítulo 19, versículo 8 nos dice, escuchando que Jesús afirma ser el Hijo de Dios, Pilato tuvo más miedo, pero aún así ordena la terrible muerte en la cruz. Félix, otro gobernador romano que más tarde mete a Pilato a la cárcel, también tuvo miedo del juicio de Dios. Amigo, el temor no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente sentir culpa y dolor. Algunos creen que cuando una persona sabe que es pecador y siente culpa, se está arrepintiendo. Otros piensan que han logrado el arrepentimiento cuando realmente lamentan haber pecado. Recuerda al gobernante rico. Jesús lo reprende sobre el amor al dinero. Él se pone muy triste y deja a Jesús. Lucas 18, versículos 18 al 25. Judas se siente culpable por traicionar a Jesús. Destrozado por la miseria y el dolor, devuelve el dinero y confiesa su pecado. El remordimiento se apoderó de él y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Mateo 27, versículos 3 y 4. Pero estos sentimientos no son arrepentimiento porque Judas no regresa a obedecer a Dios. En lugar de hacerlo, se ahorca. Mateo 27. Judas se siente derribado por el dolor, pero hay una mejor clase de dolor. El dolor divino trae arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja ninguna pena, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Segunda Corintios 7:10. El dolor divino no es arrepentimiento, pero nos lleva hacia el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un permanente cambio de carácter y conducta. Es más que una confesión. Es estar dispuesto a darle la espalda al pecado. El arrepentimiento es la decisión de cambiar. Pedro nos ayuda a ver cómo el dolor se convierte en arrepentimiento. En Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62 nos dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se da cuenta de que sus mentiras son igual de malas que la traición de Judas. Tiene el corazón destrozado. Él debe decidir a dónde lo llevará su tristeza. ¿Lo llevará a mayores profundidades del pecado? Al igual que Judas, pudo mostrarse arrepentido y ahorcarse. ¿O lo llevará a un cambio para bien? Jesús predijo la prueba de Pedro. Jesús también dijo en Lucas capítulo 22, versículo 32, he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí, Pedro pudo restaurarse. Jesús tiene una historia acerca de un hijo perdido. El muchacho escoge una vida egoísta que casi lo destruye. Luego vuelve en sí y dice, regresaré a mi padre. Él regresa a la casa de su padre y éste le da la bienvenida, una maravillosa imagen del amor de Dios. Esta parábola en Lucas 15 nos ayuda a comprender la escogencia. Dios libremente escoge dar la bienvenida a los pecadores, pero Él no fuerza a los pecadores a que vuelvan. En su lugar, les abre el camino a casa y luego les da el poder de escoger. Incluso en lo profundo de la suciedad y miseria moral, el hijo pecador vuelve y toma una decisión de regresar a su casa. Igualmente, Pedro podía regresar y lo hizo. Regresó al Padre por perdón. Algunas personas actúan como si nunca pudieran cambiar. A esa gente Dios les dice que no hay necesidad de lanzarse a la ruina. Su corazón y su vida pueden cambiar.
No quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. El camino de regreso al bien es cuesta arriba. El arrepentimiento es el mandamiento más difícil de obedecer, ya que la voluntad humana es orgullosa y testaruda. El Cristo resucitado confronta a Pedro. 3 veces pregunta Jesús: Simón, ¿me amas? 3 veces le dice Jesús a Pedro la acción que mejor demuestra su amor en Juan capítulo 21. La vida de Pedro demuestra entonces que ha decidido volver a Cristo. Tan firme es la decisión del real arrepentimiento que siempre hay acciones posteriores. El arrepentimiento real conlleva a un cambio de vida. Juan le manda a los líderes judíos hacer pues frutos dignos de arrepentimiento en Mateo capítulo 3, versículo 8. A otros les da ejemplos específicos. Según lo dice en Lucas 3, los publicanos y soldados deben dejar de tomar más de lo que permite la ley. Aquellos que tengan más alimento y ropa deben compartirlos con los que no tienen nada. Amigo, piensa en tu propia vida. ¿Acaso ayudas a los necesitados? ¿Amas el dinero? ¿Hieres a los que están más cerca de ti? ¿Mientes cuando te parece necesario? ¿Te embriagas? ¿Eres culpable de actos y pensamientos inmorales? Pablo enumera estos y otros pecados diciendo: ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, versículo 21. No podemos a propósito tomar caminos rebeldes en presencia del Altísimo. El reino es el lugar donde la gente viene a Dios para la salvación por su Hijo y voluntariamente se ponen bajo su mandato. Incluso cuando luchas contra muchas debilidades, en verdad puedes decidir a cuál gobernante estás tratando de seguir. La decisión de que Jesús sea tu Señor va a marcar y debe marcar una diferencia en la manera que vives. ¿Te has preguntado por qué Dios le permite a los malvados continuar? Querido amigo, el mundo continúa hasta ahora por un propósito principal: darnos a ti y a mí la oportunidad de arrepentirnos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Muchos de nosotros utilizamos mal la paciencia y bondad de Dios. Cuando nos da tiempo la usamos para pecar más. Cuando Él bendice pensamos que nos aprueba. Aplazamos el aprendizaje serio o el cambio. En Romanos capítulo 2 versículos 4 y 5 nos dice: menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Querido amigo, Dios no es ciego, ni tampoco se ha olvidado de que somos duros de corazón. Este momento de la vida es un regalo que Dios te da. No es para tus propósitos y placeres egoístas. Es para aprender la verdad y obedecerla. Jesús envía su mensaje urgente a ti y a cada persona y a cada alma por la que murió. Él nos dice en Lucas capítulo 24, versículo 47, se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y luego en Hechos capítulo 17, versículo 30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este mandamiento es para ti. Decídete a permitir que Dios gobierne tu vida. Deja atrás
todo lo que trae vergüenza y muerte. Esta es la decisión que te prepara para entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento profundo demanda confesión absoluta. Aunque parezca contradictorio, la única forma de estar realmente cubierto de Cristo es exponer completamente tu pecado. Ora al Señor de la siguiente manera. Señor Jesucristo, hoy te entrego mi vida, mi corazón y todo mi ser. Te acepto, Señor, como mi único Salvador. Acudo a ti, Jesús, reconociendo mi pecado, pero arrepentido por haberte ofendido. Quiero pedirte, Señor, que me perdones, que limpies mi corazón y me conviertas en una criatura nueva, iluminada por la luz de tu Espíritu Santo. Hazme a tu imagen y semejanza, Señor, como tú quieres que sea y no como mi voluntad quiere ser. Entra en mi corazón, Señor Jesús, que es todo tuyo, y ayúdame siempre a seguir el camino de tu santidad. Señor, tú eres mi Salvador. Permíteme tener una relación personal contigo y poner mi fe y mi confianza personalmente en ti. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y servirte a ti. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, felicidades. Has recibido a Jesucristo como tu único Salvador. Recuerda que si lo pediste de corazón, Dios hará cambios en tu vida. Dios obra en nuestras vidas. Gloria a Él. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda paz. Te invitamos a que nos contactes a través de nuestro correo electrónico ministeriomonteolivar@gmail.com. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza.